Decía gracias a Dios porque nos permite estar aquí, porque nos permite separar el día domingo. Para nosotros los cristianos sabemos que es de gran importancia. Y doy gracias a Dios también porque me permite nuevamente estar aquí frente a ustedes. Le pido que ore por cada uno de los hermanos que pasamos aquí al frente. Creo que es el caso de todos. Siempre que nos toca temas en la semana salen muchas cosas. Algunas de ellas es el maligno que nos quiere hacer que no participemos de este servicio. Estos últimos días, la verdad, he estado algo pensativo en cuanto al tema que meditaremos en esta tarde. Una amiga me ha contado lo difícil que está la situación en Venezuela, lo complicado que está por aquellos lugares para los más necesitados. Algunos de ellos son nuestros hermanos en la fe, y es por ello que quiero que veamos este tema. Durante todo el tema estaré abordando la palabra, estaré llevando una palabra que es pobre. Por favor, no lo veamos desde el punto de vista del mundo, que luego se toma como algo malo o algo ruin, se menosprecia mucho a aquellas personas que están en esta condición. Entonces voy a estar llevando esta palabra, o la voy a estar nombrando. De un principio pues como que suena agresiva la palabra, pero vamos a definirlo en cuanto a la Biblia. La Biblia tiene mucho que decir acerca de los pobres y de las obligaciones de los hijos de Dios de ayudarles individualmente. Y también la Biblia nos habla acerca de las obligaciones de la iglesia para usar la ofrenda y ayudar a los pobres entre los santos de otros lugares. En la Biblia hay constantes instrucciones instando a asistir a los más necesitados. La realidad es que Dios nos ha bendecido muy ricamente a algunos de nosotros. No solo suple nuestras necesidades, sino también muchas comodidades y lujos. Él nos bendice para que podamos ser una bendición para otros. Dice la Escritura ya en Efesios 4:28: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Nuestro Dios es un Dios misericordioso. Él quiere que tengamos un corazón compasivo y una mano benévola, con el fin de ser imitadores de Dios como sus hijos amados. Vamos a examinar lo que las Escrituras nos dicen sobre el tema de los pobres. Punto número 1. Vamos a ver la descripción bíblica de los pobres. La Iglesia de Cristo se caracteriza porque somos la iglesia que permite o que se guía bajo los preceptos bíblicos. Y vamos a tratar de describirlo bajo términos bíblicos. Vamos a tratar de definir quién podría ser alguien pobre, o a qué se refiere cuando mencionamos a una persona pobre. Por eso vamos a ir a la Escritura, primero al Antiguo Testamento. Vamos a Levítico 25:25. Levítico 25:25. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión,
Entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. El pobre todavía tiene posesiones. También allá en Levítico 14, 21 y 22. Levítico 14, 21 y 22. Mas si fuere pobre y no tuviere para tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda, mecida por la culpa, para reconciliarse, y una décima de efa de flor de harina, amasada con aceite para ofrenda, y un lote de aceite, y 2 tórtolas o 2 palominos, según pueda. Uno será para expiación por el pecado y el otro para el holocausto. El pobre podía ofrecer algo de lo que ellos tuvieran. También allá en Levítico 19:10 dice: y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. El pobre aún podía recoger fruto también. La Biblia no dice que hubo algunas personas pobres que no estaban lo suficientemente pobres para espigar. También en Levítico 25:35 dice: si el pobre fuera vendido, él podría trabajar como jornalero. Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás, como forastero y extranjero vivirá contigo. No, en el 40 dice: como criado, como extranjero estará contigo, hasta el año de jubileo te servirá. En estos versículos podemos ver que el término pobre no hace alusión a una característica deplorable o mala, como luego podemos hacerlo nosotros o identificarlo nosotros. No es necesario tener un doctorado en idiomas para entender la palabra pobre. El pobre no es algo el pobre no es alguien que pueda avergonzarse. Se trata de pobre, no de indigente ni de devastado. Dice un diccionario: pobre es el término simple y directo para describir a aquel que no posee los recursos para vivir de manera razonablemente cómoda. Entonces, es cierto que la pereza puede producir pobreza, pero de ninguna manera se puede decir que la pereza sea la causa para la pobreza de los cristianos. Si fuera así, el Espíritu Santo no hubiera ordenado la ofrenda a las iglesias. Entonces, vienen a nuestra mente algunas preguntas. ¿Por qué eran pobres estos que son mencionados y descritos en Levítico? ¿Por qué existen aún pobres en la actualidad en la iglesia? ¿Puede un hermano llegar a ser pobre por haber perdido su empleo? Puede ser. No todos tienen las mismas oportunidades de estudio o de trabajo. Conozco personas muy inteligentes que tienen una carrera, que tienen un trabajo estable y ganan bien. También conocemos nosotros a personas que no tienen, pues también son inteligentes, pero no tienen un trabajo bien remunerado. A veces con dificultades viven en su familia. Pero no por esto quiere decir que sean malos en sus trabajos. A lo mejor son los mejores, pero aún así batallan. Hay muchos hermanos con muy buenos trabajos y hay otros que no tienen muy buenos trabajos. En varias ocasiones, yo sé que a lo mejor usted ha llegado a usted la noticia de que algunos hermanos en la parte del sur de México y de Centroamérica han perdido
sus trabajos o sus cosechas por causa de inundaciones, por causa de sequías o por causa de huracanes, terremotos, incendios, muchas cosas, incluso hasta por el mal gobierno. Pueden estar batallando por culpa del mal gobierno que existe. Sin embargo, hay una causa, que es la causa más común entre las personas pobres que nosotros podemos conocer, y esta es alguna enfermedad con la cual ellos no puedan trabajar, a lo mejor por tener alguna enfermedad como el cáncer, ellos no pueden trabajar y no pueden tener para el sostenimiento diario. En tales casos, el Señor espera que sus siervos, tanto como congregaciones como individuos, muestren su amor fraternal, que se preocupen por ellos y compartan sus bienes con ellos. La necesidad de los hermanos más necesitados no es más grande que la necesidad de las iglesias de tener comunión con los más necesitados. Esta es una necesidad de mucha urgencia. Dicho de otro modo, la necesidad de dar es tanta como la urgencia de recibir. Una iglesia, por pobre que sea, que ocupe la ofrenda solamente en sus gastos locales, es una iglesia egoísta y no se compara con las iglesias mencionadas en las cartas de Pablo a los romanos y corintios. Lea usted los textos que hablan acerca de la ofrenda y le pregunto, ¿qué tanto hablan sobre la ofrenda para los gastos locales? Punto número 2. ¿Qué espera Dios de sus hijos? Dios espera que sus hijos se preocupen por los más necesitados, mayormente por sus hermanos más pobres, y que nunca sean indiferentes hacia ellos. Vamos a ver 4 versículos en los cuales nos habla acerca de esto. Proverbios 14:21. El que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Proverbios 22:9. El ojo del misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Job 30:25. No lloré yo al afligido, y mi alma no se entristeció sobre el menesteroso. Y por último, Salmo 41:1. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Lo contrario de preocuparse es ignorar, es ocultar nuestros ojos o hacernos sordos a la petición de ayuda, ser indiferentes hacia ellos. Quisiera que me acompañaran a Lucas 10. Lucas 10. Lucas 10, 31 y 32. Dice así: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Es fácil criticar al sacerdote y al levita, que vio al hombre herido y pasó de largo. Pero eso es exactamente lo que hacemos cuando ocultamos y hacemos oídos sordos al llamamiento de las iglesias que piden ayuda para los pobres de entre los santos en muchas partes del mundo. Punto número 3. Los pobres son despreciados. Dice Proverbios 14:20. El pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. También ahí mismo en Proverbios dice que las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. A veces la gente se avergüenza de sus parientes más pobres,
Todos los hermanos del pobre le aborrecen, cuanto más sus amigos se alejarán de él. Tal vez usted en su familia lo ha visto. A lo mejor usted se ha equivocado de esa manera. A lo mejor usted ha sido bendecido en gran manera. A lo mejor hace 10 años usted no tenía una casa. A lo mejor hace 10 años usted no tenía un carro. Han pasado los años y Dios le ha bendecido. Le ha dado una casa, le ha dado un carro, le ha dado los medios para poder manejar su familia. Y se ha olvidado usted de su familia. En alguna ocasión me decía mi abuela que había visto a un primo que pues a sus papás les estaba yendo bien y los vio en la calle, y cuando lo vio detectó o sí, la identificó, mas lo que hizo fue agachar su rostro y seguir caminando. Le ignoró totalmente. Tal vez usted ha visto esto, tal vez usted se ha dado cuenta de esto. Las personas más necesitadas muchas veces son despreciados, los repudian y los rechazan, no quieren tenerlos en cuenta. Oyen pesadamente cuando piden ayuda, les molesta que les pidan, no quieren tener nada que ver con ellos. Sí pasa, ya lo decía, nos comienza a ir bien y se nos sube, luego ya los vemos por debajo del hombro, luego saludamos solo a aquellos que están a nuestro nivel económico. Es triste verlo, aún más aquí en la iglesia. Es triste ver que haya divisiones, que haya que se divida la congregación tal vez. Y no, pues yo invito a los que, con los que yo mejor me llevo, con los que pues sí están a mi nivel. Es triste ver esto. Tenemos muchos parientes pobres en varios países. Son nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Ellos están tan necesitados como lo fueron los pobres en los tiempos de Jerusalén, pero lamentablemente son ignorados por muchos de sus propios hermanos. Punto número 4. El servir a los pobres entre los santos es servir a Cristo mismo. Dice Proverbios 19:17: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Sabemos que todo lo que tenemos, nuestro trabajo, lo que ganamos, el dinero, no es nuestro. Nosotros somos mayordomos o somos administradores de las bendiciones que Dios nos da. Nuestro Dios nos presta para que les demos a aquellos que nos necesitan. Y me sorprende que dice: y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. O sea, aún nos da y todavía nos bendice aún más cuando nosotros damos. ¿Se imaginan esto? Prestar al Señor, tener crédito con el Señor. Eso es exactamente lo que nuestro Dios piensa cuando servimos a los hermanos más necesitados. Suena como allá en Mateo. Quisiera que vayamos allá, Mateo 25. Mateo 25, del 35 al 46. Muchas veces lo hemos citado esto. Vamos a leerlo una vez más. Mateo 25, 35. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer,
Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a vida eterna. Esto es muy impresionante. Es un asunto muy importante. Me sorprende donde dice: de cierto os digo que en cuanto a lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Cuando nosotros servimos o ayudamos a algún hermano o a algún necesitado, podríamos ver en ellos el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Dice en Proverbios 28:27: el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. No debemos de esconder nuestros ojos de ellos, porque si lo hacemos, escondemos los ojos del Señor mismo en su aflicción. Dice también Proverbios 21:13: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Esto es un asunto muy serio, de hecho es alarmante. No debemos de tener una actitud descuidada hacia el ayudar a nuestros hermanos pobres, porque si ignoramos el clamor, Dios no nos hará caso a nosotros en nuestra plegaria. Punto número 5. Vamos a ver acerca de nuestro Señor Jesucristo y los pobres. Dice en Lucas 4:18 que el Evangelio fue predicado a los pobres. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. El Evangelio fue anunciado para los pobres, para los más necesitados. Nuestro Señor Jesucristo, a lo largo de su ministerio, mostró gran preocupación por los más necesitados. Dice Mateo 19:21: Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Jesús no dijo: los pobres son indigentes, pero así son, así viven, no se preocupen por ellos. Él tampoco dijo: dudo que ellos sean lo suficientemente pobres como para recibir ayuda. Tampoco dijo: asegúrense de que no haya otros más pobres que ellos. Nuestro Señor Jesucristo no hizo acepción de personas. Él no anduvo preguntando si lo necesitaban. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo sabía todo, mas sin embargo Él nos mostró a través de su vida a no preguntar, a solamente, como luego dicen, hacer el bien y sin mirar a quién. Algunos hermanos son indiferentes hacia sus hermanos cristianos, pero yo le digo a ellos, o nos decimos a ellos, si nosotros somos parte de estos hermanos, debemos de recordar que nuestro Señor Jesús se identificó con los más pequeños, porque a Él así dijo: los más pequeños de estos, mis hermanos, o sea, suyos, su familia, al cuidado de ellos, de Él. Hay iglesias que son conservadoras, no ayudan a los pobres entre los santos. No existen casi ya iglesias patrocinadoras, o no existen instituciones establecidas por las iglesias de Cristo para ayudar. ¿Verdad que nosotros vamos al cielo en base a lo que hacemos? Esta es una buena acción por la cual podemos ir nosotros meditando. Como sexto y último punto, el Nuevo Testamento enseña que la iglesia debe de usar la ofrenda para ministrar a los pobres de entre los santos.
estuve estudiando un poco acerca de algunos pasajes acerca de la ofrenda. Y uno de ellos fue 1 Corintios 16, 1 y 2, que dice, esto lo nombramos muy seguido. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Muchas escrituras nos enseñan acerca del deber personal, el deber de cada cristiano, ya lo vimos ahorita en lo anterior, ayudar a los hermanos más necesitados, pero las escrituras hablan acerca de la ofrenda. Pablo dice claramente, iglesias, por eso estos textos se refieren a la ofrenda de la iglesia, no a ofrendas personales. Hay que tener cuidado con pedir que los miembros ayuden individualmente a los pobres entre los santos, porque si nosotros ofrendamos el día del Señor como Dios nos ha prosperado y aún más allá de nuestra capacidad, como lo hicieron los macedonios, lo que hacemos individualmente podría afectar nuestra ofrenda en la iglesia. Esto un hermano me comentó, me dijo que si nosotros nos dedicamos a pedir algo extra para ayudar a los más necesitados, tal vez se iba a ver reflejado en la ofrenda y tal vez iba a disminuir. No es el caso tal vez, pero el punto es que Cristo no quiere que solamente ministremos a los hermanos más necesitados como individuos. Estos textos enseñan claramente que debe de haber ofrenda de la iglesia para este propósito. Y de esa manera, todos los miembros puedan tener comunión en este servicio a los hermanos más necesitados. Participar significa tener comunión. Cuando nosotros, si nosotros podemos usar parte de la ofrenda para ministrar o para ayudar a los más necesitados, la realidad es que todos estamos siendo partícipes. No dejamos fuera a alguien que pueda decir, no, es que yo no tengo, es que yo no puedo ayudar. A veces citamos 1 Corintios 16, 1 y 2 libremente para mostrar autoridad para la ofrenda el primer día de la semana. Y sí, tenemos razón, pero lamentablemente a veces el propósito de la ofrenda se ignora. Vimos que al inicio dice, en cuanto a la ofrenda para los santos. Algunas personas consideran que este texto era un caso muy especial, un evento de una sola vez, y por lo tanto no es un ejemplo para nosotros. Esto me lo discutía una persona que aún diezmo, y decía que esto nada más fue un evento, y que por qué nosotros lo usábamos como la ofrenda, o por qué lo usábamos siempre, si esto nada más fue en una ocasión para ayudar a los hermanos más necesitados. Es cierto, ese fue el motivo, pero en otra parte, en Hechos, donde dice que cada primer día de la semana se reunían también, y en esa parte también ellos lo hacían. Y por otra parte, ahí mismo en 1 Corintios 16, 1 y 2, no ordena que la iglesia de hoy haga ofrenda para ayudar a los pobres entre los santos. Bueno, perdón, me equivoqué. Si aquí, en 1 Corintios 16, 1 y 2, no ordena que la iglesia de hoy haga ofrenda para ayudar a los pobres entre los santos, entonces también nos podemos olvidar de Hechos 27, donde dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Nosotros sabemos que la ofrenda nosotros la adoptamos como iglesia de Cristo desde aquel tiempo que fue instituida por el apóstol Pablo. Pero a veces se nos olvida el motivo principal por el cual esta ofrenda fue recabada.
debemos de entender que fue con el propósito de reunir fondos para apoyar a los más necesitados. También el segundo texto es en Romanos 15:26. Quisiera que me acompañaran ahí. Vamos a Romanos 15:26. Dice así: porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. A veces desconocemos la causa de la pobreza que había en aquellos tiempos en Jerusalén, y la causa está en Hechos 11. La causa de esto fue el hambre que había. Ocurrió años antes. No estamos diciendo tal vez que en estos tiempos a lo mejor sí se tiene para comer. A lo mejor en estos tiempos el hambre no es uno de los principales problemas, pero hay otros problemas como la falta de atención médica. En la actualidad esto es uno de las más grandes necesidades que hay. En Centroamérica hay hospitales, hay lugares tal vez donde les pueden dar atención, pero a veces lo que falta es personal que les ayude para que puedan hacer esto. Es por esto que se necesitan los recursos. A mí me decía una amiga que tengo allá, una hermana, que sí hay hospitales, pero que a veces no hay quien nos atienda. Y se me viene a la mente lo que está pasando en nuestra región. No sé si ustedes están enterados que en el Teletón ya próximamente están considerando el cerrar. Como no se cumplió la meta, están considerando el cerrarlo totalmente, y lo que han hecho es ir recortando personal. Tienen las instalaciones, tienen todo lo necesario, pero no tienen para sostenerlo. Me comentaba esta persona que conozco que les es muy difícil a veces adquirir medicamentos o hasta dirigirse al lugar de reunión que ellos tienen. Esta es la necesidad que existe por aquellos lugares. Existe una gran necesidad de recursos. La ofrenda de las iglesias de Galacia, de Macedonia y Acaya era para los pobres entre los santos que están en Jerusalén. Tal vez todos los santos de Jerusalén no eran pobres. Tal vez solamente era una parte, pero algunos la iglesia de Jerusalén no tenía los suficientes recursos como para ayudar a todas estas personas que estaban necesitadas, y es por eso que las otras iglesias enviaron fondos para suplir la escasez. Hay muchísimas congregaciones pobres, incluso no nos vayamos tan lejos. En la región hay congregaciones que requieren o que necesitan de medios para poder subsistir. Debemos de prestar atención como iglesia. Las iglesias más pobres deben tener comunión con las iglesias que tienen más que aportar. Y esta es la preocupación que ha entrado en mí. La preocupación no tiene que ver con el mantenimiento del día a día, sino con la emergencia que ellos tienen en cuanto a la atención médica, o lo difícil que les es para transportarse al lugar de adoración. No sé si usted sabía que hay familias que con aproximadamente 1,000 pesos al mes pueden vivir toda una familia. 1,000 pesos nuestros para ellos es el sostenimiento de un mes. La verdad, si nosotros pudiéramos ayudar de alguna manera, para ellos un poco de nosotros sería mucho. No
¿No puede la ofrenda ser utilizada para las necesidades de la iglesia local? A manera de pregunta. Por supuesto que sí. Se nos manda a reunirnos y para eso necesitamos un lugar para este propósito. Pero según las Escrituras, pregunta, ¿es la reunión la única función de la iglesia? ¿Existe la iglesia solamente para reunirse y habiendo cumplido con esto, ya somos fieles y aceptables? ¿Qué textos en la Biblia nos instruyen sobre el uso de la ofrenda para los gastos de la iglesia local? ¿Cuántos textos hablan de sitios de reunión climatizados, con buenas bancas y lugar pavimentado para el estacionamiento? Aparte de reunirse regularmente, la iglesia local tiene funciones, y son funciones muy importantes, como la ayuda a los evangelistas, como la benevolencia, como el evangelismo. No solamente es los que estamos ya aquí, ya nosotros ser egoístas y únicamente nosotros. La iglesia de los primeros siglos crecía porque andaba en las calles, porque en sus trabajos tal vez o en sus ocupaciones les hablaban del evangelio. Para esto también se necesita dinero. Algunos piensan así: ¿debe de haber ofrenda en la iglesia? Sí. El primer día de la semana, sí. Para los pobres en el extranjero, no. Se puede hacer de forma individual, pero no de la ofrenda de la iglesia, porque tenemos muchos gastos y compromisos. En cuanto a la necesidad de los hermanos de otros lugares, pues no los conocemos. Así viven ellos. La pobre comida de ellos sería un banquete en otro país. Llegamos a veces hasta este nivel. Dice 2 Corintios 8, del 1 al 4. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Esto se llama servicio para los santos. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba. Así dice 2 Corintios 9:1. Nosotros predicamos y enseñamos mucho acerca de servir al Señor y de hacer buenas obras. Este es un excelente ejemplo de cómo la iglesia debe de hacer buenas obras. El uso de la ofrenda para ministrar a los pobres de entre los santos. La palabra participar significa tener comunión. Nuestra ofrenda para ministrar a los más necesitados entre los santos es tener comunión con ellos. Y esto fortalece lazos familiares entre aquellos que dieron y los que reciben. Muchas iglesias necesitan con urgencia practicar este ministerio. Muchos hermanos no se preocupan por sus hermanos en otros lugares. Tenga en cuenta también que las iglesias de Macedonia estaban ansiosas de hacer esto, e incluso dieron más allá de sus medios para hacerlo. Ellos no querían ser excluidos de este ministerio y la comunión a causa de su pobreza. Ellos querían participar, ellos querían tener comunión con ella. Nosotros ya sabemos cómo debemos de dar. Dice 2 Corintios 9, 6 y 7. Pero esto digo: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Porque Dios ama al dador alegre. Esto a menudo es citado para motivarnos a ofrendar generosamente. Pero el propósito de la ofrenda que Pablo menciona no era para las necesidades locales, sino para ayudar a los pobres de entre los santos en otros lugares. Esta es la forma en que la utilizamos, o si
citamos los versículos solamente para promover más ofrenda para los gastos locales. Dice Gálatas 2, 9 y 10: y reconociendo la gracia que había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Observe usted que el ministrar a los pobres se menciona, se conecta con ir hacia aquellos que no conocen del Evangelio. Aquí habla acerca de ir a los judíos y a los gentiles con el Evangelio. De esta manera nosotros podemos ir también hacia aquellos que son los más necesitados. Tal vez no son los más necesitados en cuanto a sostenimiento, pero son los más necesitados en cuanto a lo espiritual. Entonces, como conclusión, vimos que los más necesitados son aquellos que les es difícil el sustento. También vimos que Dios espera que nosotros seamos misericordiosos, al igual que nuestro Dios lo es. También vimos que los pobres son despreciados. Si nosotros vemos o hacemos esto, debemos de ir dejándolo de hacer. Si nosotros vemos que los pobres son despreciados por el mundo, nosotros debemos de hacer ese cambio. También vimos que servir a los pobres de entre los santos es servir a Cristo mismo. El servicio a los demás es el servicio a Dios. ¿Cómo podemos decir que nosotros amamos a Dios si no amamos a nuestro prójimo? También vimos la actitud de Cristo hacia los pobres, una actitud muy importante que nuestro Señor Jesucristo nos mostró cuando Él anduvo en la tierra. Y también vimos que el Nuevo Testamento enseña que la iglesia debe usar la ofrenda para ministrar a los pobres de entre los santos. Dios ama a los pobres. Jesús demostró su amor hacia los pobres durante su ministerio, muchas veces. Y cuando Él habló de los pobres, también habló de los mancos, de los cojos, de los ciegos. El juicio final tendrá que ver con la atención a Cristo en la persona de los hambrientos, los desnudos y los enfermos. También los apóstoles expresaron su preocupación por los pobres varias veces. Cada texto que habla de la ofrenda del Día del Señor indica que fue con el propósito de ministrar a los pobres de entre los santos. Por lo tanto, toda iglesia que profesa ser una iglesia de Cristo debe recordar que Jesús está identificado con los pobres de entre los santos, donde quiera que estén. Ese gran día que nos diga: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Es entonces cuando nosotros podemos estar tranquilos de haber hecho lo que nuestro Señor Jesucristo nos mandó. En vista de todos los textos que conectan con el Día del Señor con la ofrenda para los pobres de entre los santos, no tiene sentido decir que solamente aplica al deber individual entre los cristianos. El propósito de este tema es que meditemos y que prestemos más atención hacia los más necesitados. No vayamos tan lejos. Cada vez que usted vaya, o cada vez que usted se entere de alguna necesidad de algún hermano, aunque no sea nuestra congregación, no debemos de hacer oídos sordos. También esto no nos limita a cuando vayamos por la calle, si alguien nos pide una moneda, nosotros podemos hacer algo por ellos. Incluso hasta un animalito, tal vez un animalito que usted le pueda ayudar de alguna manera. Hasta aquí el tema, pero antes de terminar,
Y quisiera decir a quien no es parte aún del reino de nuestro Señor Jesucristo, que hoy es el día en el que tú puedes arrepentirte de todos tus pecados y proceder al bautismo, para así adquirir el don del Espíritu Santo y así ya poder ser parte del reino de nuestro Señor Jesucristo. Mientras entonamos un himno, puedes pasar, no temas, aquí habemos muchos que ya lo hemos hecho, y recuerda que Dios está contigo. Sobre todo,